¿Oveja yo? Ay, no, ¿cómo crees? Pero sí, sí soy. Soy aquella ovejita que se perdió y por la que el buen pastor dio su vida. En nuestros días es muy fácil encontrar en Internet tutoriales para casi todas las acciones de la vida y en realidad muchos de ellos son muy útiles para resolver problemas concretos. Pero ¿quién nos podrá enseñar a vivir de tal manera que alcancemos una vida plena? Pues en el Evangelio del Buen Pastor Jesús se nos presenta como el verdadero guía que nos muestra los secretos de la vida. Y si bien es cierto, Él no es el único que se presenta como guía. Por eso, Él mismo nos da los criterios para distinguir al verdadero de los falsos guías. Por ello, utiliza varias imágenes para que sus ejemplos sean más fáciles de imaginar y de asimilar. Nos habla de un aprisco, de su puerta, del portero, de ovejas y de pastores. El pastor no cuida una sola oveja, sino muchas. Eso nos indica que el camino hacia la vida plena no lo alcanzamos solos, sino con otros. Separarse de los otros es separarse también del pastor y quedarse a la intemperie, a merced de todos los peligros. Es extraviar el camino, privarse de la meta que en lo más hondo de nuestro ser estamos llamados a alcanzar. ¿Y cuál es la diferencia entre el buen pastor y los ladrones y bandidos? Jesús establece un fuerte contraste entre el buen pastor y los ladrones y bandidos, identificados con los falsos o malos pastores. Siguiendo la interpretación que hace Santo Tomás de Aquino de este pasaje, estos últimos no entran en el aprisco por la puerta, que es también Cristo, sino por la ambición, el poder del mundo y la simonía. Son ladrones y bandidos porque roban, matan y pierden a las ovejas. La puerta del aprisco es pequeña por la humildad y solo pueden entrar por ella quienes imitan la humildad de Cristo. Quienes no entran por esta puerta son orgullosos, no imitan al que, siendo Dios, se hizo hombre y no reconocen su humildad. Los malos pastores son también los que han venido antes de Cristo, pero no se refiere con esto a los patriarcas ni a los profetas, sino a quienes no han sido enviados por Dios, a los que han venido por su cuenta y no tienen que ver ni con la inspiración ni con la autoridad divinas, ni tienen la intención de buscar la gloria de Dios, sino su propia gloria. Son ladrones porque se atribuyen lo que no les pertenece, es decir, la autoridad para enseñar. Son bandidos porque matan difundiendo una doctrina perversa o costumbres depravadas. Vienen para perder a las ovejas, se matan a sí mismos y a los demás. ¿Y cuáles son los signos del verdadero pastor? Bueno, Cristo muestra los signos por los que podemos reconocer al verdadero pastor. En primer lugar, el buen pastor entra por la puerta y el portero le abre. Cristo es al mismo tiempo el pastor, la puerta y el portero. La puerta tiene, entre otras funciones, la de proteger el aprisco. Cristo es una puerta infranqueable para los enemigos de sus ovejas, pero no es una puerta cerrada para los suyos. No es una puerta que limita la libertad o que impide las entradas y salidas. El buen pastor respeta la libertad de los suyos, incluso la afianza o la refuerza. En segundo lugar, las ovejas, es decir, los creyentes o los justos, escuchan su voz. Y escuchar significa aquí también obedecer. El tercer signo son las acciones del pastor. Desde toda la eternidad conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Esto es una muestra de la familiaridad e intimidad que mantiene con ellas. Las conduce afuera y las conduce hacia los pastos abundantes. Les da el verdadero alimento o mejor, se entrega a sí mismo como alimento. También las saca del aprisco para que ellas mismas procuren la salvación de los que están afuera. A diferencia de los pastores de ovejas que habitualmente caminan detrás del rebaño, Cristo camina adelante para dar ejemplo, convirtiéndose en modelo del rebaño. Va abriendo camino, enfrentando y derrotando los peligros a un aprecio de su propia vida. Jesús definió de distintas formas su misión. Dice, por ejemplo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Del libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. O esta otra, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Del mismo libro de Juan, capítulo 12, versículo 47. O qué tal, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. También del libro de Juan, en el siguiente versículo. En nuestro pasaje afirma, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esta vida abundante es la vida de la justicia que recibimos al entrar en la iglesia por la fe.
En el libro del profeta Habacuc se dice que el alma del incrédulo no es recta, mientras que el justo vivirá por su fe. Palabras retomadas por la carta a los romanos. La prueba de que poseemos esta vida, o como dice San Juan en su primera carta, de que hemos pasado de la muerte a la vida, es que amamos a nuestros hermanos, y esta vida abundante se manifiesta en el amor fraterno. La vida que Jesús ha venido a traernos es también la vida eterna, que consiste en conocer al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. De las homilías de San Gregorio Magno Papa sobre los Evangelios. Cristo, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, es decir, las amo y ellas me conocen a mí. Es como si dijese con toda claridad, los que me aman me obedecen, pues el que no ama la verdad es que todavía no la conoce. Y ya que habéis oído, hermanos, cuál sea nuestro peligro, pensad también por estas palabras del Señor, cuál es el vuestro. Ved si sois verdaderamente ovejas suyas, ved si de verdad lo conocéis, ved si percibís la luz de la verdad. Me refiero a la percepción no por la fe, sino por el amor y por las obras, pues el mismo evangelista Juan, de quien son estas palabras, afirma también, quien dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, miente. Por esto el Señor añade en este mismo texto, como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas, lo que equivale a decir, en esto consiste mi conocimiento del Padre y el conocimiento que el Padre tiene de mí, en que doy mi vida por mis ovejas. Esto es el amor que me hace morir por mis ovejas y demuestra hasta qué punto amo al Padre. Referente a sus ovejas, dice también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y un poco antes había dicho también acerca de ellas, el que entre por mí se salvará, disfrutará de libertad para entrar y salir y encontrará pastos abundantes. Entrará, en efecto, al abrirse a la fe, saldrá al pasar de la fe a la visión y la contemplación, encontrará pastos en el banquete eterno. Sus ovejas encontrarán pastos, porque todo aquel que lo sigue con un corazón sencillo es alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas? Sino el gozo íntimo de un paraíso siempre lozano. El pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios, que al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Busquemos, pues, queridos hermanos, estos pastos para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los ciudadanos del cielo. La misma alegría de los que ya disfrutan de este gozo nos invita a ello. Por tanto, hermanos, despertemos nuestro espíritu, enardezcamos nuestra fe, inflamemos nuestro deseo de las cosas celestiales. Amar así es ponernos ya en camino. Que ninguna adversidad nos prive del gozo de esta fiesta interior, porque al que tiene la firme decisión de llegar a término, ningún obstáculo del camino puede frenarlo en su propósito. No nos dejemos seducir por la prosperidad, ya que sería un caminante insensato el que contemplando la amenidad del paisaje se olvidara del término de su camino. Y terminamos esta bella lectura tomada del oficio de lectura del 26 de abril del 2006 de la liturgia de las horas con el siguiente responsorio tomado del libro de Juan y de la primera carta a los Corintios. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Él se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Él se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Y sí o no, ¿verdad que después de esta reflexión obtenemos una nueva comprensión de la parábola tan antigua que se nos ha contado desde nuestra niñez sobre el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que es la puerta del redil? ¿Por qué? Pues porque comprendemos que de verdad Cristo es el único y buen pastor y el único seguro que nos puede alcanzar la vida plena que tanto anhelamos, porque Él es la vida. Solo nos hace falta que depositemos en Él nuestra confianza. Y si crees que esta reflexión puede ayudar a alguien más a tener una mejor comprensión sobre este Evangelio del Buen Pastor,
¿Qué esperas? Dale like y comparte para que Jesús sea amado por todos los corazones. Me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la siguiente. Fiat en la voluntad de Dios siempre.